Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenido una vez más a este video. Hoy te enseñaré a realizar esta blusita de color rosa. Está bastante romántico. Esta blusita lo realicé en una talla M porque pienso regalar a mi hermana. Ahorita lo tomé solamente de prestado para poder grabarles este video. Como siempre, los patrones estoy regalando totalmente gratis. Pero si tú quieres aprender todo el proceso de cómo se realiza esta blusita, perfecto, puedes aprender en esta clase. Vas a aprender prácticamente todo el proceso, la parte de patronaje, la parte de corte y confección. Para adquirir los moldes, y si te gustaría que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevos videos, solamente tienes que suscribirte en el botoncito abajo y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba nuevos videos. Comencemos con este tutorial. Comencemos con el proceso de patronaje para esta blusita. Cogemos nuestro patrón base posterior y calcamos. Debemos calcar solamente la parte superior, que sería el escote, la parte del hombro y la parte de la sisa. La parte de costado, en este caso realicé una forma recta. Quise que esta blusa sea bastante amplio en la parte de abajo. No agregué pinza, entonces lo que haremos es escuadrar en forma recta a partir de la línea de sisa. Entonces así debe estar quedando este patrón posterior. Luego aplicamos el largo deseado de esta blusa. A partir de la línea de sisa medí 32 centímetros. Ahora pasemos a agregar la costura, que sería de 1 centímetro, pero como quiero esta blusa un poco más holgada, que no me quede tan entallado, o sea, tan exacto a mi cuerpo, voy a dar 2 centímetros. Voy a salir 2 centímetros a los costados y a lo resto agregaré 1 centímetro, que sería en la sisa, en el hombro y en el escote. Ahora sí pasemos a cortar este trazo. Para el delantero lo que haremos es agarrar este trazo posterior y copiamos tal cual. La diferencia pues luego sería en la sisa y en el escote. Para la sisa delantera, en el punto medio del recorrido de la sisa vamos a entrar 0.5 centímetros. A partir de este punto vamos a armar lo que sería la nueva sisa o el recorrido de la sisa delantero. Muy bien, ahora pasemos al escote. A partir del escote posterior bajé 9 centímetros para la profundidad. Si tú deseas puedes hacer un poco más cortado o menos, eso ya a gusto de cada uno. Voy a escuadrar y seguidamente armo mi escote delantero con la ayuda de esta regla francesa. Ahora sí pasaremos a cortar por las nuevas modificaciones que hicimos, que sería en la sisa y en el escote. Una modificación más que hice en el delantero. A partir del escote bajé 7 centímetros para una abertura. Con la ayuda de esta regla francesa o a mano alzada puedes armar esta abertura. Luego pasaremos a cortar este pedacito que ya no nos va a servir. Entonces así quedaría este trazo delantero. Ya listo para cortar en tela. Seguimos con el proceso. Ahora nos tocaría lo que es la manga. Vamos a copiar el patrón básico a un papel para hacer las modificaciones. Para agregar la costura, en cuanto al largo vamos a reducir 6 centímetros porque más adelante vamos a agregar el puño y los pliegues. El video de esta parte se me ha borrado, pero no importa, aquí te voy a explicar. Como ven en este trazo ya tiene costura incluida de 1 centímetro.
Luego, debes percatarte que este recorrido coincida con el recorrido de la sisa delantero y posterior. Una vez que ya está con la medida correcta, ahora sí, vamos a cortar de esta manera por el centro, justo por el punto medio. Muy bien, una vez cortado vamos a pegar otro cartón o un papel. Este espacio que dejé más o menos es de 7 centímetros. Este nos servirá para dar un poco más de volumen en la parte del hombro, en la manga. Si tú deseas un poco más de bobito en esta parte, puedes agregar un poco más. Yo puse 7 centímetros. Si tú no quieres, digamos, nada de bobito en esta parte, nada de fruncido, perfectamente puedes dejar así tal cual la manga. Ahora sí pasemos a cortar en tela. Los patrones que estoy dejando gratis ya tienen costura incluida. Vas a cortar sin dejar márgenes. La tela debe ir al hilo. Esta pieza delantera debe ser tela doble al centro y cortaremos por una pieza. El material que estoy utilizando es un lino. Puedes usar también una seda, un satín, un poliéster, un grepé, un rayón o también telas de algodón, pero que sean planas. En cuanto al posterior, vamos a cortar tela doble al centro por una pieza. La manga se va a cortar por 2 piezas. Antes de retirar el patrón de la tela debemos marcar con un piquete dónde va a ir el fruncido o el bobito en la manga. Debe ser en ambas mangas. Ahora pasemos a unir con costura. Vamos a agarrar la pieza posterior y enfrentar cara con cara la pieza delantera para unir los hombros. Vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente con recta, luego con over o también si tuvieras con puntada zigzag. Como ven por aquí ya uní con costura los hombros. Para pegar con la manga debemos enfocarnos en este plisado de la manga. Vamos a pasar con la puntada más larga para formar el plisado de los 7 centímetros que dejamos ahí para que quede como un bobito. Entonces así estaría quedando. Cuando jalemos de un hilo por sí solo se va a ir frunciendo. Este recorrido, para poder pegar con el cuerpo, debemos percatarnos que tenga la misma medida, digamos, el recorrido de la manga con el recorrido del cuerpo, tanto del delantero como del posterior. Una vez que nos percatamos que tenga la misma medida, vamos a enfrentar la manga con el cuerpo derecho con derecho y alfilerear. Debemos enfrentar, digamos, el posterior de la manga con el posterior de la sisa, el delantero de la manga, o sea, el recorrido con el recorrido del delantero del cuerpo. Una vez alfilereado, pasaremos a coser con recta 1 centímetro aproximadamente. El fruncido, lo más recomendable, debe estar encima, o sea, la manga que tiene el fruncido debe ir encima para que así puedas regular, para que no quede en un lado demasiado fruncido y en el otro no, debe ser bastante parejo. Una vez pegado la manga al cuerpo, nos tocaría unir los laterales. Vamos a hacer coincidir correctamente las costuras, digamos la costura de la sisa
y coser igualmente a 1 centímetro aproximadamente con recta, luego con over o puntada zigzag. Dejemos un rato la blusita y pasemos a realizar el lacito. Para el lacito vamos a cortar una pieza de 3 centímetros por 140 centímetros. Lo que haremos es doblar de la mitad y coser por todo el borde a 0.5 centímetros de borde a centro. Cuando estemos en mitad de este lacito vamos a parar y dejar un espacio, digamos, de 1 centímetro a 2 centímetros de abertura para poder voltear. Bien, una vez cosido vamos a voltear al derecho. Si tienes un palito de crochet te va a ayudar bastante. Yo tengo este destornillador largo. Voy a voltear con la ayuda de este. Cerramos la abertura con un pespunte y planchamos. Vamos a dejar un rato el lacito. Ahora vamos a pasar al escote delantero. Aquí tenemos una abertura en forma de gota. Vamos a medir esta abertura. Entonces cortaremos una pieza del total por 2 centímetros. Digamos que te salió 20 centímetros, debes cortar una pieza de largo de 20 por 2 de ancho. Esta tira se debe cortar al sesgo, o sea, en forma diagonal. Vamos a colocar de esta manera. Enfrentamos primero cara con cara y luego alfilereamos por todo el recorrido de esta abertura. Marcamos el punto medio para tener de guía. Vamos a coser a 0.5 centímetros aproximadamente. Una vez que cosimos a 0.5 centímetros, vamos a hacer unos piquetes, unos cortes diagonales sin cortar la costura. Seguidamente vamos a volcar hacia la parte interna. Primero doblamos 0.5 y volcamos una vez más hasta donde llega la costura. Una vez colocado con los alfileres vamos a pasar por todo el contorno un pespunte. Debe ser justo al borde. Si tienes un pie de compensación te saldrá mucho mejor la puntada. Finalmente debe quedar más o menos de esto. Para el plisado en el escote cortaremos una pieza de 155 por 6 centímetros y para el puño cortaremos una pieza de 155 por 8 centímetros. Esta pieza vamos a cortar de la mitad para los dos puños. Esta tira vamos a doblar de la mitad y formamos el pliegue. Vamos a ayudarnos con la máquina para poder formar. La distancia de cada pliegue más o menos es de 1 centímetro. Eso ya depende de cada uno. Si tú quieres el plisado un poco más finito, puedes hacer incluso hasta de 0.8, 0.5 centímetros, ya al gusto de cada uno. Ahora sí es momento de colocar los plieguecitos románticos en el escote delantero. Primero vamos a medir el escote, todo el contorno del escote delantero y posterior. Esta medida debe coincidir con el recorrido, digamos, de este plisado. Vamos a colocar enfrentando derecho con derecho. Alfilereamos y cosemos a 1 centímetro aproximadamente. Para que quede mejor, por aquí vamos a descoser a 2 centímetros más o menos y quitar los restos, porque volcaremos hacia la parte interna 1 centímetro como un embolsado y haremos aquí un pespunte para que de esa forma no nos quede, digamos,
un espacio deshilachado y nos quede con un mejor acabado. Como ven por aquí ya hice el pespunte. Ahora sí es momento de coser a 1 centímetro aproximadamente. Como ven por aquí ya cosí a 1 centímetro aproximadamente. Ahora vamos a colocar esta tira que hicimos por todo alrededor. Pero antes quiero mencionarles aquí por el escote se nota la costura. Si tú no quieres que se note esta costura, puedes poner un sesgo en esa parte de la misma tela. Al final yo lo puse, pero lo más recomendable es que pongas, digamos, antes de colocar esta tira. Cosemos al bordecito haciendo un pespunte. Vamos a iniciar en el escote delantero, pasamos por el escote posterior, finalmente terminamos en el escote delantero. Una vez terminado, nos tocaría del otro extremo para completar. Vamos a coser con el mismo proceso, al bordecito como un pespunte. Ven que si de lindo va quedando este escote. Para que les quede mucho mejor y no se note esa costura en la parte interna, te dejaré. Cortaremos una tirita del contorno total del delantero y posterior por 3 centímetros. Vamos a doblar de esta manera con la plancha. Ya planchado nos quedaría una tira de 1 centímetro aproximadamente, ya listo para colocar en el escote. Los alfileres de esta manera se tapará lo que sería la costura. Vamos a dar una puntada justo por el borde, o sea, haciendo un pespunte como hicimos en el anterior para el lacito. Como dije, este paso es opcional si tú no quieres que la costura se note en el escote, o sea, en el cuello. Ahora pasemos al puño. En la parte posterior vamos a medir el punto medio. Voy a dejar como un piquete. De este piquete vamos a subir 8 a 7 centímetros, según la abertura que quieras dar. Para esta abertura también vamos a cortar una piecita de 2 centímetros por todo el recorrido de la abertura. En este caso de mí es un poco más grande. Si tú no quieres cortar más grande, perfectamente puedes hacer solamente por el recorrido de esta abertura. Para colocar, primero plancharemos de los extremos a centro 0.5 centímetros. Seguidamente colocaremos de esta manera. Debemos percatarnos que quede exactamente en el centro, que tengan las mismas proporciones en ambos lados, o sea, en el derecho y en el revés. Una vez alfilereado debe quedar más o menos de esta manera. Ojo, muy importante, esta tirita se debe cortar al bies, o sea, en forma diagonal para que quede mejor y no nos quede ahí como que enrollado o algo así. Vamos a hacer como un pespunte por todo el recorrido. Entonces, así debe quedar en ambas caras. Como ven, aquí queda perfectamente bien. Ahora, para que quede mucho mejor, vamos a doblar de esta manera. En el punto medio vamos a coser en forma diagonal. Así quedaría mejor esta abertura. El mismo paso realizamos en la otra manga. Para el puño cortaremos 4 piezas de 25 por 6 de ancho. A 2 de ellos colocamos pelón adhesivo. Luego colocamos este plisado encima. Pasamos costura a 0.5 centímetros aproximadamente para que no se mueva.
Seguidamente enfrentamos la otra pieza del puño cara con cara. Vamos a embolsar de esta manera. Vamos a coser en forma de U a 1 centímetro aproximadamente. Una vez que cosimos, vamos a cortar este piquito para que al momento de voltear nos quede perfecto. Volteamos y planchamos. Ahora sí es momento de colocar este puño en la manga. Antes de colocar el puño vamos a pasar en la manga con la puntada más larga para que se pueda fruncir. Vamos a agarrar uno de los hilos y a fruncir. Una vez fruncido y tener el ancho, o sea, la medida del ancho del puño, nos tocaría colocar. Vamos a colocar desde un extremo, digamos desde aquí. Uno de los extremos hacemos coincidir correctamente con la costura del puño. Asimismo, el otro extremo debe llegar hasta la costura del puño. El plisado debe estar uniforme en todo el recorrido. Pasamos a coser a 1 centímetro aproximadamente. Bien, aquí ya cosimos a 1 centímetro aproximadamente. Ahora vamos a volcar 1 centímetro a la parte interna. Vamos a embolsar. Debemos embolsar, digamos, volcar primero 1 centímetro y debe estar exactamente por encima de la costura. No debe ser antes y tampoco se debe pasar para que quede perfecto. Una vez alfilereado vamos a pasar un pespunte por el bordecito, o sea, con la ayuda de tu pie de prensa tela te sale mucho mejor. Ven, aquí ya terminamos. Ya para finalizar sería colocar los botones y realizar la basta. Para la basta, como siempre, se debe hacer un dobladillo de 0.5 o digamos a 1 centímetro y luego otra más para que quede muy bien y no se note la costura. Entonces, este sería todo el proceso para realizar esta blusita. A mí me encantó. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte, activa la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba nuevos videos. Si te gusta este video y si sabes que este video puede ser de mucha utilidad para muchas más personas, ayúdame a compartir. Se les voy a agradecer muchísimo. Gracias, hasta la próxima.